Shalom. En esta hora quiero compartir con ustedes un tema que causa siempre inquietud en los lectores de nuestros comentarios a la Parashá, la gente que está suscrita a nuestros correos semanales, y tiene que ver con la fecha del año en el cual estamos. Muchos notan extrañados que las fechas en el calendario que mandamos con mucho cariño cada mes a sus correos, aparece la fecha del año no concuerda con las fechas que se utilizan en el judaísmo rabínico, en sus calendarios judíos rabínicos, y tampoco concuerda con la mayoría de los judíos mesiánicos. Para nadie es un secreto que la mayor parte del pueblo judío sigue un calendario que va en el año 5780. 5780 años después de qué? 5780 años después de la creación de Adán. Pero en el Luach, en el calendario que nosotros mandamos cada mes, aparece una fecha distinta. 5990. O sea, hay una diferencia grande. 5990 años después de qué? 5990 años después de la creación de Adán. Y entonces, ¿por qué la diferencia de 210 años entre la fecha que nosotros utilizamos y la fecha del calendario rabínico? Es lo mismo saber que estamos en el año 5780 o en el 5990. Es importante averiguar el porqué de la diferencia. Para entender mejor la problemática, hay que saber el por qué el judaísmo rabínico dice que estamos en el año 5780. Para sacar esa cuenta, los rabinos han sumado todas las generaciones que aparecen en las Sagradas Escrituras. También tuvieron en cuenta los grandes acontecimientos que ocurrían alrededor del pueblo de Israel, como por ejemplo las varias veces que el pueblo estuvo en tierra extraña, en esclavitud, en servidumbre. Acordémonos de los tiempos que fuimos expatriados a Babilonia. Acordémonos del tiempo que estuvimos en esclavitud en Misrayim, en Egipto. Los rabinos, al agregar los años que estuvimos en Egipto, le sumaron 220 años. Esos fueron los años que estuvimos en esclavitud en Egipto, 220 años. Pero hubo un segmento importante dentro del pueblo judío que no estuvo de acuerdo con esa cuenta. ¿Quiénes no estuvieron de acuerdo? Los judíos caraítas. ¿Quiénes son los caraítas? Un grupo de judíos que se separaron del judaísmo rabínico en el siglo VIII, bajo la dirección de un judío llamado Anán ben David. La discrepancia estuvo en que los caraítas no aceptaban las enseñanzas del Talmud. El Talmud está compuesto por los comentarios rabínicos de la Torá. Pero los caraítas decían que muchas partes del Talmud no estaban de acuerdo a la Torá y decidieron seguir
como norma de vida solamente la Torá. Eso creó la división y hubo hasta excomunión de parte del judaísmo rabínico con respecto a los caraítas. Y entre las opiniones que los diferenciaban estaba la cuenta de los años desde Adán. Cuenta que daba la fecha al Luach, al calendario hebreo. Los caraítas decían que había que buscar en la Torá los años que estuvimos en Egipto y que la Torá no decía que habíamos estado allá 220 años. Que estaba bien decir que la esclavitud duró 220 años, pero también había que contar los 210 años que estuvimos bien en Egipto durante la vida de Yosef y años subsiguientes. Y que de acuerdo a la Torá, los años que estuvimos en Egipto fueron 430. Como dice en Shemot, en Éxodo 12:40. Leámoslo. El tiempo que el pueblo de Israel vivió en Egipto fue de 430 años. Al cabo de 430 años, al día, todas las divisiones de Yahweh dejaron la tierra de Egipto. Por eso, los caraítas le agregan 210 años a la fecha del Luach del calendario hebreo. Por eso los caraítas en su calendario están en el año 5990. Ahora se nos puede venir nuevamente la pregunta, la inquietud. ¿Es lo mismo saber que estamos en 5780 o en el 5990? Para muchos poco estudiosos les dará lo mismo. Pero a los que nos gusta profundizar en la Torá para encontrar la voluntad del Eterno para su pueblo, seguramente no nos dará lo mismo saber si estamos en el año 5780 o en el 5990. Para comprender la importancia de las fechas, hay que entender que no puede haber un plan profético del Eterno sin fechas. Si estudiamos las profecías de Daniel, nos daremos cuenta de la importancia de las fechas y cómo esas profecías se cumplieron a su debido tiempo. Era tanta la exactitud de sus predicciones que se dice que Daniel no era un profeta, sino un vidente. El Eterno, por ejemplo, le profetizó a Abraham que su descendencia estaría esclava en tierra ajena 4 generaciones. Y así fue. El Eterno profetizó con mucha anticipación que los años que pasaríamos en el cautiverio en Babilonia iban a ser 70. Y así fue. Eso fue como muestra para que entendiéramos lo importante de las fechas en el plan profético del Eterno para su pueblo Israel y para la humanidad entera. Porque Él nos iba a dejar pistas para que siempre supiéramos en qué año estábamos con respecto a su plan profético. Por eso fue cuidadoso en crear todo en 6 días, para decirnos que el plan profético incluía 6000 años de trabajo. ¿Dónde encontramos la relación entre los 6 días de la creación y los 6000 años de trabajo? Vamos a las Sagradas Escrituras. Vamos a Kefa Bet, segunda de Pedro 3:8. Dice: además, queridos amigos, no ignoren esto. Con el Adón, con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años
son como un día. Por eso fue cuidadoso el Eterno en descansar el séptimo día, para decirnos que el plan profético incluía 1000 años de descanso, 1000 años de reposo. Ese descanso que tendremos en el milenio, cuando Yahshua gobierne a todas las naciones desde Jerusalén. Aquí está claro que la semana es una señal profética de lo que el Eterno quería hacer. Muchos hablan en estos días acerca de que estamos en los últimos tiempos. Y lo dicen como si hubieran descubierto la gran cosa. A eso les decimos, descubrieron el agua tibia. Eso está bien que lo digan los que se dejan guiar por el calendario romano, que va en el año 2020. ¿Qué te puede decir el año 2020? Absolutamente nada. Es como si no supieras dónde estás parado. Pero si tú te dejas guiar por el calendario hebreo rabínico que va en el año 5780, entonces pensarás que faltan 220 años para el año 6000. Eso te hará pensar que aunque falta poco, no es para alarmarse aún, que la puedes seguir cogiendo suave. Pensarás que la segunda venida del Mesías está cerca, pero no tanto. Pensarás que puedes seguir con tu tibieza espiritual. Pensarás que por lo menos a ti no te tocará ese evento. Pensarás que más bien les tocará a tus tataranietos. Pero si tú te dejas guiar por el calendario hebreo caraíta, que va en el año 5990, ahí sí la cosa cambia. Porque solamente faltarían 10 añitos para el año 6000. O sea que la segunda venida del Mesías es inminente. Pensarás que lo más seguro es que te toque estar en ese evento. Eso hará que te confrontes con tu forma de vida. ¿Qué estoy haciendo en estos momentos tan cruciales para la humanidad? Son preguntas que nos podemos hacer cuando vemos que ya esto se acabó. Hay muchas formas de corroborar que el calendario hebreo caraíta no se equivoca. El hecho de que Israel es nuevamente nación desde hace 72 años es una señal inequívoca de que el Mesías está cerca. El hecho de que Jerusalén esté completamente bajo el gobierno israelí desde el año 1967 y sea nuevamente la capital de Israel es una muestra inequívoca de que el Eterno está preparando todo para esa segunda venida. Tantos desastres juntos, huracanes, terremotos, maremotos, el calentamiento global, las pestes, las enfermedades, los virus como el COVID-19, son señales inequívocas de que la segunda venida del Mesías está muy cerca. Pero el mismo Yahshua nos da la clave para que no tengamos ninguna duda al respecto. Todo tema que nosotros tratemos, siempre miramos y el Mesías y Yahshua, ¿qué opina al respecto? ¿Qué dijo al respecto? Matityahu 24, Mateo 24, 32, dice: ahora dejen que la higuera les enseñe esta lección. Cuando sus ramas comiencen a brotar y las hojas aparezcan, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma forma, cuando vean todas estas cosas, tienen que saber que el momento está cerca a la puerta. Sí,
en verdad les digo, toda esta generación seguramente no morirá antes que todas estas cosas pasen. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tremendo este pasaje, pero ese pasaje hay que saberlo entender. Para nadie es un secreto que la higuera en las Sagradas Escrituras es un símbolo de Israel. Yahshua dice, cuando vean todas estas cosas, tienen que saber que el momento está cerca, a la puerta. ¿Cuáles cosas? Cuando vean que la higuera, Israel, florezca. ¿Cuándo floreció la higuera? ¿Cuándo floreció Israel? En 1948, hace 72 años, cuando volvimos a ser nación después de 1878 años de estar sin tierra. ¿Y qué más dice Yahshua al respecto? El Pasuk 34 dice, sí, en verdad les digo, toda esta generación seguramente no morirá hasta que todas estas cosas pasen. ¿Cuál generación? La que vio florecer la higuera, la que vio florecer a Israel. ¿Qué cosas han de pasar antes que esa generación muera? Todas las que han de pasar hasta la segunda venida del Mesías. O sea que, ¿cuándo será eso? Hay que hacer unas pequeñas cuentas. ¿Cuántos años es una generación? Hay muchas versiones al respecto. He escuchado opiniones que dicen que una generación son 40 años, porque a los 40 años ya casi todos tenemos hijos y entonces ya es otra nueva generación la que viene. Otros dicen que son 80 años, porque es la edad promedio en que una persona vive, entonces dicen son 80 años. Pero como estamos hablando de una generación bíblicamente hablando, entonces hay que buscar en las Sagradas Escrituras cuántos años son una generación. En pocas palabras, cuántos años son una generación de acuerdo al Eterno, no de acuerdo a opiniones humanas. Y en la Torá encontramos fácilmente cuántos años son una generación. Cuando el Eterno conversa con Abraham, le dice lo siguiente, Bereshit, Génesis 15, Pasuk 13, versículo 13. Yahweh dijo a Abraham, conoce esto por cierto, tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Pero yo también juzgaré a aquella nación, la que los pone en esclavitud. Luego ellos se irán con muchas posesiones. En cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Solamente en la cuarta generación regresarán aquí tus descendientes, porque solo entonces los Emorí estarán maduros para castigo. Ahí están las cuentas. El Eterno le dice, durante 400 años estarán en tierra ajena, y a la cuarta generación volverá. Hacemos la sencilla operación matemática. Dividimos 400 años entre 4 generaciones y nos da como resultado 100 años. Aquí queda claro que de acuerdo al Eterno, una generación son 100 años. Ya con ese dato bien claro, volvamos a las palabras de Yahshua. El Pasuk 34. Sí, en verdad les digo, toda esta generación seguramente no morirá hasta que todas estas cosas pasen. ¿Cuál generación? Ya aclaramos, la que vio florecer la higuera, la que vio florecer
a Israel. O sea que Yahshua dice y asevera, sí, en verdad les digo que todas las personas que hayan visto renacer a Israel en 1948 no morirán sin ser testigos de la segunda venida del Mesías. Tremendo, ¿no? Y para hacer buenos cálculos, pongámonos bien flexibles. Pongamos plazos máximos. Supongamos que una persona nació en 1948. Fue testigo del renacer de Israel. Esa persona la podemos poner como inicio de una generación que terminará en el año 2048. 100 años, de 1948 al año 2048. O sea que el año 2048 es una fecha límite para la segunda venida de Yahshua HaMashiach. ¿Cuántos años hacen falta para el 2048? 28. ¿Cuántos años hacen falta para que el calendario hebreo rabínico llegue al año 6220? ¿Cuántos años hacen falta para que el calendario hebreo caraíta llegue al año 6000? 10 añitos. ¿Cuál de los dos está más cercano a la enseñanza de Yahshua? Lógicamente, el caraíta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir las cuentas de los años en que van los judíos rabínicos? ¿O vamos a seguir la cuenta de los años en que van los caraítas? Ahí les dejo esa pequeña inquietud. Pero antes de que salga la objeción de parte de ustedes, yo me adelanto. Yahshua dijo, Matitiahu 24, Mateo 24, 36. Pero ¿cuándo vendrá ese día y hora? Nadie sabe. Ni los malajim, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Y eso es así. Sobre todo cuando entendemos que los calendarios que hemos estudiado son hechos por hombres. Están sujetos a errores de cálculo. Aún en las encuestas más especializadas se tiene en cuenta un margen de error, sea por defecto o por exceso. O sea que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que cuando tomamos como referencia 6000 años, cualquier margen de error que estimemos, por muy pequeño que sea, nos dará como resultado que la venida del Mesías puede ser en cualquier momento. Ahora mismo no hay nada que lo impida. No hay profecía que falte por cumplirse antes de la segunda venida de Yahshua. Así que a meditar, se dijo, a confrontar nuestras vidas. ¿Nuestras vidas cambiarán sabiendo esto? ¿O nos dará igual? El que tenga oídos para oír, que oiga. Shalom, shalom. Un abrazo. Shalom, shalom. Bendito el Eterno por este momento. Llegó el mes de Elul y con el mes de Elul llegó el esperado calendario hebreo Menorá 5992, correspondiente al año 5782 del calendario del judaísmo rabínico. Va desde septiembre 2021 hasta septiembre 2022. Con la fecha correcta del año, de acuerdo al calendario de la Torá y de acuerdo al calendario caraíta, corrigiendo la fecha del año del judaísmo rabínico. Los nombres bíblicos de cada mes, corrigiendo los nombres babilónicos de
los meses de los calendarios hebreos que conocemos. En cada hoja va el respectivo mes hebreo, de principio del mes hasta el final del mes. No como la mayoría de los calendarios que en cada hoja presentan el mes completo del calendario gregoriano. Explicaciones de los acontecimientos y festividades de cada mes. Las explicaciones las encuentra en cada, igual que el calendario del año pasado, pero con mucho mejor ilustraciones. Y cada parashá, como siempre, con su haftará y la respectiva porción del Brit Hadashah, del pacto renovado. Este año que va a comenzar tiene algo muy especial. La fecha de la cuenta del Omer y la fecha de la fiesta de Shavuot, Pentecostés, concuerdan perfectamente en el calendario caraíta y el calendario rabínico. La lectura del calendario, como siempre, de derecha a izquierda, así como se lee el hebreo y como vienen todos nuestros libros. Tamaño más grande que los calendarios normales, igual el tamaño que el año anterior, para facilitar la lectura. En propalcote brillante, bien bonito, muy hermoso, y 28 páginas. Acuérdense que este año el mes de Adar es doble, el año que viene, entonces 28 páginas, 30.5 por 24 centímetros. Las medidas del calendario, y aunque los costos de producción subieron este año, los seguimos manteniendo en los mismos 25,000 pesos colombianos. Estamos hablando más o menos de $5 y pico para los que no manejan nuestra moneda. Para pedidos nos pueden contactar con nuestro mail que aparece acá, judaicamenorá@gmail.com. Despachos a cualquier parte del mundo. Ahí lo tienen, a sus órdenes, para que disfruten esta belleza de calendario. Bendito el Eterno por permitirnos este privilegio. Shalom, shalom. Un abrazo.